una niña huérfana de apenas 9 años que vivía sola en una cabaña, aislada en las montañas de Oaxaca, ofreció refugio a una anciana desconocida durante una tormenta brutal. Pero lo que sucedió al día siguiente cambió su vida para siempre de una forma que nadie podría imaginar. Esta es la historia real de Lucía Morales que ocurrió en México y que te hará creer nuevamente en la bondad humana y en las bendiciones que vienen cuando ayudamos a otros sin esperar nada a cambio. Lucía Morales tenía 9 años cuando su vida cambió completamente. Era hija única de María y José Morales, una pareja humilde que trabajaba cultivando maíz y frijol en un pequeño terreno en las montañas de Oaxaca. Vivían en una cabaña modesta, pero acogedora, rodeada de pinos y encinos, lejos de cualquier poblado. La vida era simple, pero feliz. Lucía ayudaba a sus padres en las tareas diarias. Cuidaba las gallinas y el pequeño huerto, y pasaba las tardes explorando las montañas y observando los animales. Su madre le enseñaba a cocinar los platillos tradicionales oaxaqueños, mientras su padre le mostraba cómo identificar plantas medicinales y leer las señales de la naturaleza para predecir el clima. Eran una familia unida que se amaba profundamente a pesar de tener pocos recursos materiales. Todo cambió una tarde de verano cuando Lucía tenía 8 años. Sus padres habían bajado al pueblo más cercano, a 3 horas de caminata de la cabaña, para vender sus productos en el mercado y comprar provisiones. Era algo que hacían una vez al mes. Esta vez, llevaron consigo casi toda la cosecha de maíz y frijol para conseguir un buen precio. Lucía se quedó en la cabaña, cuidando los animales como siempre hacía. Sus padres prometieron regresar antes del anochecer, pero las horas pasaron y ellos no volvían. Lucía comenzó a preocuparse cuando el sol se puso completamente y la oscuridad cubrió las montañas. Encendió una fogata frente a la cabaña para guiar a sus padres y esperó sentada, observando el camino. La noche pasó y ellos no aparecieron. Al amanecer, Lucía estaba aterrorizada, pero intentaba mantener la calma, recordando que su padre siempre le decía que ella era una niña fuerte y valiente. 2 días después, un vecino que vivía a varias horas de distancia apareció en la cabaña con noticias devastadoras. Había ocurrido un deslizamiento de tierra en el camino de montaña durante una lluvia fuerte. Varias personas que regresaban del mercado habían sido arrastradas, incluyendo a María y José Morales. Sus cuerpos habían sido encontrados y ya habían sido enterrados en el pueblo, siguiendo las tradiciones locales. El vecino, un hombre llamado Don Pedro, estaba visiblemente afectado al darle las noticias a la pequeña Lucía. A la niña se desmoronó completamente. En cuestión de segundos había perdido a sus padres, se había convertido en huérfana, estaba completamente sola en el mundo. Don Pedro ofreció llevarla a su casa, pero su esposa estaba enferma, y ya tenían 7 hijos propios en condiciones muy precarias. Lucía, incluso en su estado de shock y dolor, se dio cuenta de esto y dijo que estaría bien sola en la cabaña. Don Pedro protestó diciendo que una niña de 8 años no podía vivir sola, pero Lucía insistió. Conocía la cabaña, conocía las montañas, sabía cultivar y cuidar a los animales. Prometió que si necesitaba ayuda, iría a buscarlo. Don Pedro reluctantemente estuvo de acuerdo, pero prometió regresar regularmente para ver cómo estaba. Trajo algunas provisiones de su propia casa, a pesar de tener poco, y partió con el corazón pesado, dejando a la pequeña Lucía sola. Los primeros días fueron los más difíciles de la vida de Lucía. Lloraba constantemente, abrazando la ropa de sus padres, que todavía tenía su olor. La cabaña que antes estaba llena de amor y risas, ahora estaba envuelta en un silencio doloroso. Pero Lucía era hija de campesinos trabajadores que le habían enseñado desde pequeña sobre responsabilidad y perseverancia. Sabía que para sobrevivir tendría que trabajar duro. Entonces secó sus lágrimas y comenzó a cuidar la pequeña granja. Alimentaba las 5 gallinas que tenían, regaba el huerto de vegetales, recolectaba leña para el fuego, preparaba sus comidas simples y mantenía
la cabaña limpia. Su padre le había enseñado a hacer tortillas, y su madre le había mostrado cómo cocinar frijoles y preparar salsa. Comía de forma simple pero suficiente. Los meses pasaron, y Lucía desarrolló una rutina que le daba estructura y propósito. Despertaba con el sol, cuidaba a los animales, trabajaba en el huerto, exploraba las montañas, recolectando frutas silvestres y plantas comestibles que sus padres le habían enseñado a identificar. Regresaba a la cabaña antes del anochecer para protegerse de los animales salvajes y preparaba su cena simple. Por las noches, antes de dormir, hablaba con sus padres como si todavía estuvieran ahí. Les contaba sobre su día y les pedía que la guiaran y protegieran desde donde sea que estuvieran. Don Pedro cumplía su promesa de visitar cada 2 semanas. Traía algunas provisiones cuando podía y siempre quedaba impresionado con lo bien que Lucía se estaba manejando. La niña había madurado rápidamente por necesidad. A los 9 años ya tenía la responsabilidad y la autosuficiencia de alguien mucho mayor. El huerto que sus padres habían plantado seguía produciendo gracias a los cuidados diligentes de Lucía. Tenía jitomates, calabacitas, chiles, quelites y algunas hierbas. Las gallinas le daban huevos casi diariamente. No era una vida fácil, pero Lucía estaba sobreviviendo con dignidad. La soledad era el aspecto más difícil. Lucía no tenía amigos de su edad. El poblado más cercano estaba demasiado lejos para que ella caminara sola regularmente. A veces pasaban días sin que hablara con otro ser humano. Su única compañía constante eran las gallinas, un gato que había adoptado la cabaña y los pájaros que visitaban su huerto. Lucía les hablaba como si pudieran entenderla, porque la voz humana, incluso si era la suya propia, hacía que se sintiera menos sola. A pesar de las dificultades, Lucía encontraba momentos de paz e incluso felicidad. Se sentaba frente a la cabaña durante el atardecer, observando las montañas pintadas de naranja y rosa. Caminaba hasta un arroyo cercano, donde recolectaba agua fresca, y a veces veía venados viniendo a beber. Cuidaba su pequeño huerto con amor, viendo cómo las plantas crecían bajo sus cuidados. Estos momentos simples le recordaban que todavía había belleza en el mundo, a pesar de su pérdida. Un año pasó desde la muerte de sus padres. Lucía ahora tenía 9 años y había sobrevivido sola por 12 meses. Había mejorado la cabaña lo mejor que pudo. Había reparado hoyos en el techo usando hojas de palma y lodo. Había creado una cerca mejor alrededor del gallinero para proteger a las gallinas de los depredadores. Había expandido el huerto plantando semillas que don Pedro le había traído. La niña tenía orgullo de lo que había logrado, pero también cargaba una tristeza profunda que nunca la abandonaba completamente. Extrañaba a sus padres todos los días. Extrañaba los abrazos de su madre, las historias que su padre contaba por las noches, la sensación de ser amada y protegida, pero seguía adelante, porque eso era lo que sus padres habrían querido. Ellos la habían criado para ser fuerte, y ella estaba determinada a honrar su memoria, sobreviviendo y haciendo lo mejor posible con lo que tenía. Fue durante una tarde de octubre cuando todo cambió. El cielo había estado gris todo el día, y Lucía podía sentir en el aire que una tormenta fuerte se acercaba. Se apresuró a terminar sus tareas diarias. Aseguró que las gallinas estuvieran seguras en el gallinero. Trajo leña extra para dentro de la cabaña y cerró bien las ventanas. Cuando los primeros truenos retumbaron en las montañas, Lucía ya estaba adentro preparando una cena simple de frijoles y tortillas. La tormenta se desató con una furia que Lucía no había visto en meses. El viento sacudía la cabaña haciendo crujir la madera. La lluvia caía con tanta fuerza que sonaba como 1000 tambores en el techo. Rayos iluminaban el interior de la cabaña a través de las rendijas en las ventanas. Lucía no tenía miedo a las tormentas. Sus padres le habían enseñado a respetarlas, pero no temerlas. Pero esta en particular era especialmente violenta. Estaba comiendo su cena cuando escuchó
algo inusual sobre el rugido de la tormenta. Parecía una voz humana. Lucía se quedó inmóvil escuchando con atención. Ahí estaba de nuevo, más clara esta vez. Alguien estaba gritando pidiendo ayuda afuera. El instinto de Lucía fue abrir la puerta inmediatamente, pero titubeó. Sus padres siempre le habían advertido sobre los peligros de confiar en extraños, especialmente viviendo tan aislada. Pero la voz sonaba desesperada y angustiada. Lucía no podía ignorarla. Tomó una linterna, se cubrió con un zarape grueso para protegerse de la lluvia y abrió cautelosamente la puerta. El viento casi se la arrancó de las manos. La lluvia caía tan fuerte que apenas podía ver a pocos metros de distancia. «Ayuda, por favor», escuchó nuevamente la voz. Parecía venir del camino que llevaba a la cabaña. Lucía dirigió su linterna en esa dirección y vio una figura caminando con dificultad por el lodo hacia la cabaña. A medida que la figura se acercaba, Lucía pudo ver que era una mujer anciana, probablemente de 70 años o más. Estaba completamente empapada o cubierta de lodo y visiblemente exhausta. Llevaba un bastón en la mano y cojeaba severamente. «Por favor, niña», imploró la anciana con voz temblorosa. «Necesito refugio. No puedo continuar con esta tormenta». Lucía no titubeó ni un segundo más. Corrió hasta la anciana y la ayudó a caminar hasta la cabaña. La mujer era pequeña y frágil, pero se apoyaba pesadamente en Lucía. Una vez adentro, Lucía cerró la puerta contra el viento y ayudó a la anciana a sentarse cerca de la fogata. La mujer estaba temblando violentamente. Sus labios estaban azules del frío y su ropa goteaba agua formando charcos en el piso. Lucía entró en acción inmediatamente. Trajo una cobija seca y la colocó sobre los hombros de la mujer. Avivó el fuego para que diera más calor. Preparó un té caliente con hierbas medicinales que su madre le había enseñado a usar para el frío. Mientras la anciana se calentaba lentamente, Lucía la observaba con curiosidad y preocupación. La mujer tenía cabello blanco, largo recogido en una trenza mojada, rostro arrugado, marcado por el tiempo y el sufrimiento, pero ojos cafés que brillaban con inteligencia y bondad. Su ropa era simple y remendada, ropa de alguien que vivía en pobreza. Sus pies estaban cubiertos solo con guaraches gastados y llenos de lodo. Tenía varios cortes y rasguños en los brazos y piernas. «Gracias, niña», dijo finalmente la anciana con voz todavía temblorosa, pero más fuerte. «Dios te bendiga por tu bondad. Pensé que iba a morir allá afuera, en esta tormenta». Lucía sirvió el té caliente en una taza de barro y se la ofreció a la mujer. «Beba esto, la ayudará a entrar en calor». La anciana tomó la taza con manos temblorosas y bebió agradecida. «¿Cómo te llamas, abuelita?», preguntó Lucía, usando el término respetuoso que usaba para las personas ancianas. «Me llamo Rosa», respondió la mujer. «Rosa Fuentes, ¿y tú, preciosa niña?» «Me llamo Lucía Morales, en vivo aquí sola». Rosa levantó las cejas sorprendida. «¿Sola? ¿Una niña tan pequeña? ¿Dónde están tus padres?». Lucía sintió el apretón familiar en su corazón. «Murieron hace un año, en un deslizamiento de tierra. Desde entonces cuido la cabaña sola». Rosa la miró con una expresión de compasión y admiración profundas. «Dios del cielo, niña, lo siento mucho por tu pérdida, y te admiro por tu fuerza. No puede ser fácil». «No lo es», admitió Lucía, «pero sigo adelante. Mis padres habrían querido eso». Rosa asintió con comprensión. Criaron a una niña fuerte y bondadosa. No cualquiera abriría su puerta a una extraña durante una tormenta. Lucía se encogió de hombros. «Mis padres siempre me enseñaron a ayudar a los que necesitan. Además, nadie debería estar allá afuera con este clima». Lucía le ofreció comida a Rosa, a pesar de tener poco. Compartió sus frijoles y tortillas, e incluso le dio a la anciana 2 huevos cocidos, que eran de su propia reserva. Rosa comió con apetito obvio de alguien que no había comido en mucho tiempo. Mientras comían, Rosa contó su historia. Vivía en un pueblito del otro lado de la montaña. Su esposo había muerto hace varios años, y ella vivía sola
en una casita pequeña. Sus hijos se habían mudado a la ciudad en busca de trabajo, y raramente la visitaban. Había caminado hasta un pueblo vecino para visitar a una prima enferma, pero cuando empezó a regresar, la tormenta la sorprendió en el camino. Había perdido el camino en la lluvia y la oscuridad, y había vagado durante horas hasta que vio la luz de la cabaña de Lucía. La tormenta siguió rugiendo toda la noche. Lucía le ofreció a Rosa su propio colchón modesto, pero la anciana se negó, insistiendo en que Lucía era quien debía dormir cómoda. Finalmente acordaron que ambas compartirían el colchón, cubiertas con las cobijas que tenían. Fue extrañamente reconfortante para Lucía no dormir sola esa noche. Hacía un año que no tenía presencia humana tan cercana. Cuando Lucía despertó la mañana siguiente, la tormenta había pasado, dejando el aire fresco y limpio. Los rayos del sol entraban por las ventanas, iluminando el interior de la cabaña. Lucía se incorporó en el colchón y miró alrededor. Rosa no estaba a la vista. Por un momento, Lucía pensó que tal vez la anciana se había ido sin despedirse, pero entonces escuchó movimiento afuera. Se levantó y salió de la cabaña. Lo que vio la dejó completamente atónita. Rosa estaba de pie en el huerto, pero no estaba sola. Había 6 personas con ella, 4 hombres y 2 mujeres, todos de mediana edad o mayores. Estaban descargando cosas de una camioneta vieja que estaba estacionada cerca de la cabaña. Lucía vio costales de maíz y frijol, cajas con provisiones, herramientas, materiales de construcción, gallinas en jaulas y muchas otras cosas. Rosa vio a Lucía y sonrió ampliamente. «Buenos días, preciosa Lucía. Estos son mis hijos y nueras. Vinieron a buscarme esta mañana». Lucía estaba confundida. ¿Cómo habían sabido dónde encontrarla? Rosa se acercó y tomó las manos de Lucía entre las suyas. «Déjame explicarte, niña. Anoche cuando me diste refugio, comida y tu propia cama, a pesar de tener tan poco, tu corazón bondadoso me tocó profundamente. Pero lo que realmente me conmovió fue enterarme de que una niña de apenas 9 años estaba viviendo sola desde hace un año, sobreviviendo por su propia cuenta. Eso no está bien. Lucía, eres muy pequeña para cargar esa carga sola. Esta mañana cuando desperté antes del amanecer, caminé hasta el pueblo más cercano y envié mensaje a mis hijos, pidiéndoles que vinieran inmediatamente». Lucía no entendía. «¿Por qué?». Rosa sonrió con lágrimas en los ojos. «Porque me voy a quedar contigo. Si me aceptas, quiero ser como una abuela para ti. No voy a dejar que sigas sola». Y mis hijos trajeron provisiones, materiales, para mejorar la cabaña y van a ayudarnos. Lucía no podía creer lo que estaba escuchando. Lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. «¿Pero por qué harías esto por mí? Solo soy una extraña». Rosa acarició suavemente el cabello de Lucía. «Porque anoche cuando yo era la extraña, necesitada, tú me abriste tu puerta sin dudar. Me diste tu calor, tu comida, tu cama. Una niña pequeña que no tenía casi nada compartió todo conmigo. Ese tipo de bondad desinteresada es raro en este mundo. Y porque yo sé lo que es estar sola, yo sé lo que es no tener a nadie. Y yo tengo medios para ayudar. Mis hijos no pueden tenerme con ellos en la ciudad, debido a sus circunstancias, pero aquí puedo vivir contigo. Podemos cuidarnos una a la otra, si tú quieres». Por supuesto, Lucía no pudo responder con palabras. Simplemente se lanzó a abrazar a Rosa y lloró todos los meses de soledad, miedo y tristeza que había guardado dentro. Rosa la abrazó firmemente, acariciando su espalda y susurrando palabras de consuelo. Los hijos de Rosa, que se presentaron como Miguel, Carlos, Fernando, Javier, Ana y Beatriz, eran personas trabajadoras y de buen corazón. Estaban profundamente conmovidos por la situación de Lucía e impresionados por todo lo que una niña tan pequeña había logrado sola. Miguel, el hijo mayor, habló con Lucía con respeto genuino. «Nuestra madre nos contó lo que hiciste por ella anoche. Eres una niña extraordinaria, Lucía, y nos sentimos honrados de poder ayudarte. Vamos a hacer algunas mejoras a esta cabaña
para que ustedes dos vivan más cómodamente. Y traeremos provisiones regularmente. Tú salvaste a nuestra madre anoche. Ella podría haber muerto en esa tormenta. Esta es nuestra forma de agradecértelo. Durante los siguientes días, los hijos de Rosa trabajaron incansablemente. Repararon completamente el techo de la cabaña, usando láminas de metal corrugado que habían traído. Reforzaron las paredes y sellaron todas las rendijas. Instalaron una ventana nueva con vidrio real. Construyeron una extensión pequeña a la cabaña, dando más espacio interior. Crearon una cocina mejorada con una estufa de leña adecuada. Expandieron el gallinero y agregaron más gallinas para que Lucía y Rosa tuvieran más huevos. Construyeron un pequeño granero para almacenar provisiones y herramientas protegidas del clima. Crearon una letrina adecuada con privacidad. Trajeron muebles simples, pero funcionales. 2 camas, una mesa con sillas, estantes, un armario. Dejaron costales de 50 kilos de maíz, frijol, arroz y otros alimentos básicos. Trajeron semillas para expandir el huerto. Dejaron ropa que sus propias familias ya no usaban, pero que estaba en buen estado y servía para Lucía y Rosa. También trajeron cobijas, utensilios de cocina, lámparas de queroseno y muchas otras necesidades. Cuando terminaron, la cabaña modesta había sido transformada en un hogar mucho más confortable y funcional. Lucía estaba maravillada. Nunca había tenido tanto. En los últimos días desde la llegada de Rosa, ya no se sentía sola. Ya no cargaba todo el peso de la supervivencia en sus pequeños hombros. Tenía ayuda y compañía. Hunches y Parches, los hijos de Rosa, prometieron regresar mensualmente con provisiones y para verificar cómo estaban. Ana, una de las nueras, abrazó a Lucía calurosamente. Nuestra madre tiene un don para reconocer la bondad en las personas. Ella dice que tú tienes un corazón de oro. Lucía, y por lo que vimos, tiene razón. Cuida a nuestra madre, por favor, y ella cuidará de ti. Serán la una para la otra lo que ambas necesitan. Cuando finalmente se fueron, Lucía y Rosa se quedaron paradas lado a lado, observando la camioneta bajar por la montaña. Lucía miró a Rosa. Todavía no puedo creer que todo esto sea real. Ayer estaba sola y hoy tengo una abuela. Rosa pasó su brazo alrededor de los hombros de Lucía. Y yo tengo una nieta del corazón. A veces Dios trabaja de formas misteriosas, preciosas. Tú me salvaste durante la tormenta y ahora podemos salvarnos una a la otra de la soledad. Y así comenzó una nueva vida. Para Lucía, Rosa se mudó permanentemente a la cabaña y las dos establecieron una rutina confortable. Rosa, a pesar de su edad, todavía era capaz y trabajadora. Ella y Lucía trabajaban juntas en el huerto, cuidaban a los animales y mantenían la cabaña. Rosa le enseñaba a Lucía cosas que su propia madre le había enseñado, pero que Lucía había olvidado o nunca había aprendido completamente. Le enseñó a tejer usando un telar tradicional que sus hijos habían traído. Le enseñó recetas de platillos tradicionales oaxaqueños que eran más elaborados de lo que Lucía había estado comiendo. Le enseñó sobre plantas medicinales y remedios tradicionales. Le enseñó oraciones y cantos que habían sido pasados por generaciones. Pero más que todo, Rosa le dio a Lucía lo que más había extrañado en amor, compañía y la sensación de tener una familia nuevamente. Cuando Lucía tenía pesadillas sobre la muerte de sus padres, Rosa la consolaba y la mecía hasta que volviera a dormir. Cuando Lucía se sentía triste, Rosa la abrazaba y le permitía llorar. Cuando Lucía estaba feliz, Rosa celebraba con ella. Rosa también se beneficiaba enormemente de la compañía de Lucía. Había estado tan sola en los últimos años desde la muerte de su esposo. Sus hijos la amaban, pero estaban ocupados con sus propias vidas y familias. Rosa se había sentido como una carga, inútil y olvidada. Pero con Lucía, volvió a sentirse necesitada y amada. ¿Has experimentado alguna vez un acto de bondad de un extraño que cambió tu vida? ¿O has ayudado a alguien
sin esperar nada a cambio, y fuiste recompensado de formas inesperadas? Me encantaría leer tu historia en los comentarios, porque estos relatos de bondad nos recuerdan que todavía hay personas maravillosas en el mundo. Los meses pasaron, y Lucía y Rosa prosperaron juntas. El huerto producía abundantemente bajo sus cuidados combinados. Las gallinas ponían huevos diariamente. Tenían suficiente para comer, e incluso un pequeño excedente que ocasionalmente intercambiaban con don Pedro u otros vecinos distantes por cosas que no podían producir. La cabaña estaba siempre limpia y ordenada. En las tardes, se sentaban afuera observando el atardecer, mientras Rosa contaba historias de cuando era joven, y Lucía compartía memorias de sus padres. Reían juntas, trabajaban juntas, rezaban juntas, habían formado un vínculo profundo que trascendía la falta de lazos de sangre. Eran verdaderamente abuela y nieta, en todos los sentidos que importaban. Don Pedro quedó absolutamente maravillado cuando visitó y encontró a Rosa viviendo con Lucía. Quedó aliviado de que la niña ya no estuviera sola, y agradeció profusamente a Rosa por su bondad. Un día, aproximadamente 6 meses después de que Rosa se mudara con Lucía, algo extraordinario sucedió. Miguel, el hijo mayor de Rosa, apareció inesperadamente en la cabaña con un hombre bien vestido que Lucía no conocía. El hombre se presentó como licenciado Ramírez, un abogado de la capital del estado. Traía documentos y noticias importantes. Explicó que habían estado investigando la propiedad de la tierra donde la cabaña de Lucía estaba situada. Resultó que el terreno había sido originalmente propiedad de los abuelos de Lucía, del lado paterno. Cuando murieron, la propiedad debería haber pasado al padre de Lucía, José Morales. Pero debido a falta de documentación adecuada, y al hecho de que la familia era pobre y rural, sin acceso a servicios legales, la transferencia nunca fue formalizada. Ahora, trabajando con Miguel, que había contratado al abogado, habían completado todos los trámites legales. La tierra, que incluía la cabaña y aproximadamente 20 hectáreas de bosque y terreno cultivable, ahora estaba legalmente registrada a nombre de Lucía Morales. Lucía estaba atónita. Tenía apenas 9 años, pero ahora era dueña legal de una propiedad significativa. El abogado explicó que hasta que cumpliera 18 años, necesitaría una tutora legal para administrar la propiedad en su nombre. Miguel había sugerido a Rosa para ese papel, si Lucía estaba de acuerdo. Lucía miró a Rosa con lágrimas en los ojos y asintió vigorosamente. Sí. Quiero que la abuelita Rosa sea mi tutora. Rosa también tenía lágrimas en los ojos. Será un honor, preciosa. Protegeré tus intereses como si fueran míos. Los documentos fueron firmados con Rosa como tutora legal de Lucía. El abogado también trajo más noticias. Había un programa gubernamental para agricultores rurales que proporcionaba subsidios y apoyo. Como dueña de la tierra, Lucía ahora calificaba para esos programas. Podrían recibir semillas, herramientas, capacitación agrícola e incluso alguna asistencia financiera pequeña. Estas noticias abrían un mundo de posibilidades para Lucía y Rosa, con la propiedad legal de la tierra y acceso a apoyo gubernamental. Lucía y Rosa comenzaron a hacer planes para mejorar aún más su situación. Expandieron el huerto significativamente. Plantaron árboles frutales que darían fruto en años futuros. Crearon un pequeño sistema de irrigación usando agua del arroyo cercano. Aumentaron el número de gallinas y agregaron algunas cabras que les daban leche. Rosa conocía técnicas tradicionales de hacer queso y comenzó a producir quesos deliciosos que se volvieron populares entre los vecinos. Lucía aprendía todo ávidamente. A pesar de su corta edad, era una estudiante dedicada y trabajadora incansable. Los hijos de Rosa continuaban visitando mensualmente, siempre trayendo provisiones y ayuda con proyectos mayores. Gradualmente, con su apoyo, construyeron una casa pequeña pero adecuada, de mampostería
al lado de la cabaña original. La nueva casa tenía 2 habitaciones separadas para dar privacidad, una cocina apropiada, un área de estar y un baño básico, pero funcional. Mantuvieron la cabaña original, que ahora usaban como bodega y taller. La historia de Lucía y Rosa comenzó a difundirse por la región. Las personas quedaban conmovidas por la niña huérfana que había dado refugio a una anciana desconocida, y como ese acto de bondad había transformado ambas sus vidas. Vecinos que antes raramente visitaban porque estaba tan aislado, ahora venían ocasionalmente trayendo pequeños regalos u ofreciendo ayuda. Una maestra retirada de un pueblo cercano se ofreció para venir una vez por semana para darle clases a Lucía. La niña había perdido más de un año de educación formal desde la muerte de sus padres. La maestra Carmen, quedó impresionada al descubrir que a pesar de eso, Lucía era increíblemente inteligente y ávida por aprender, leer y escribir apropiadamente. Matemáticas básicas e historia comenzaron a ser parte de la rutina semanal de Lucía y Rosa también. ¿Participaba en las lecciones? Ella que nunca había aprendido a leer apropiadamente, ahora, a los 70 años, estaba aprendiendo junto con Lucía. Era hermoso verlas practicar juntas, la joven y la anciana, ambas comprometidas con mejorarse. Cuando Lucía cumplió 10 años, organizaron una pequeña celebración. Los hijos de Rosa vinieron con sus familias. Don Pedro y su esposa vinieron. Maestra Carmen vino. Otros vecinos del área vinieron. Fue la primera fiesta que Lucía tuvo desde antes de la muerte de sus padres. Había comida abundante, risas, música de una guitarra que uno de los hijos de Rosa tocaba. Lucía usaba un vestido bonito que Ana, la nuera de Rosa, había cosido especialmente para ella. Tenía un pastel modesto, pero delicioso, que Rosa había hecho. Cuando llegó el momento de apagar las velas, todos cantaron las mañanitas. Lucía miró alrededor de la habitación, llena de personas que se preocupaban por ella. Apenas 2 años atrás estaba completamente sola en el mundo, pensando que nunca volvería a ser feliz. Ahora estaba rodeada de amor. Cerró sus ojos y sopló las velas haciendo un deseo silencioso, aunque su felicidad durara y que pudiera honrar la memoria de sus padres, viviendo una buena vida. Los años siguientes trajeron crecimiento y prosperidad continuos. Lucía creció hasta convertirse en una joven fuerte, inteligente y bondadosa. Bajo la tutela de Rosa y las lecciones de maestra Carmen, recibió una educación mejor que muchos niños rurales. A los 13 años, estaba leyendo libros avanzados y había dominado matemáticas hasta el nivel de secundaria. También se había convertido en una agricultora experta. Conocía la tierra, las estaciones, las plantas. El huerto que ella y Rosa mantenían era la envidia de la región. Producían vegetales, frutas, hierbas y flores en abundancia. Sus quesos eran buscados y vendidos en mercados locales, proporcionando un ingreso modesto, pero estable. Lucía también había desarrollado un talento para trabajar con plantas medicinales. Rosa le había enseñado todo lo que sabía, y Lucía había expandido ese conocimiento, experimentando cuidadosamente y consultando libros que maestra Carmen le traía. Las personas venían de pueblos vecinos buscando sus remedios herbales para varias dolencias. Lucía nunca cobraba. Aceptaba solo lo que las personas podían dar, fuera dinero, alimentos o ayuda con trabajo. La relación entre Lucía y Rosa continuaba profundizándose. Eran verdaderamente inseparables. Rosa estaba envejeciendo y su cuerpo no era tan fuerte como solía ser, pero su mente permanecía aguda y su espíritu vibrante. Lucía la cuidaba con dedicación amorosa. Cuando Rosa tenía días difíciles, debido a sus achaques de edad, Lucía le preparaba tés medicinales especiales, le masajeaba sus articulaciones doloridas y le leía historias. Cuando Lucía tenía días difíciles, todavía luchando ocasionalmente con la pérdida de sus padres, Rosa la sostenía y la consolaba, recordándole que el amor nunca muere, realmente,
que sus padres vivían en su corazón y en sus acciones bondadosas. Una tarde, cuando Lucía tenía 15 años, Rosa la llamó para sentarse a su lado. «Lucía, preciosa, necesito decirte algo importante», comenzó Rosa con voz seria. Lucía inmediatamente se preocupó. «¿Qué pasa, abuelita?». Rosa tomó sus manos. «Estoy bien, no te preocupes». «Pero me estoy haciendo vieja y sé que mi tiempo en este mundo se está acercando. Al fin, eventualmente». «No diga eso, abuelita», interrumpió Lucía con lágrimas inmediatas. «No hable así». Rosa sonrió suavemente. «Es la realidad de la vida, preciosa, pero no es algo triste. Viví una vida larga y los últimos años contigo fueron los más felices. Pero hay algo que quiero que sepas. Cuando llegue mi momento, no quiero que te hundas en tristeza como hiciste cuando perdiste a tus padres. Quiero que celebres la vida que compartimos y que sigas adelante siendo la joven maravillosa que eres. Prométeme eso». A Lucía lloraba, pero asintió. «Se lo prometo, abuelita, pero por favor quédese conmigo muchos años más. Haré lo mejor que pueda, querida. Haré lo mejor que pueda». Rosa vivió otros 5 años. Durante ese tiempo, Lucía creció hasta convertirse en una joven mujer de 20 años. Era hermosa, con cabello negro largo y brillante que heredó de su madre, ojos cafés inteligentes y un rostro que reflejaba tanto fuerza como bondad. Había recibido propuestas de matrimonio de varios jóvenes de la región, pero había rechazado a todos educadamente. No estaba lista para casarse. Todavía tenía mucho que quería aprender y hacer. Además, quería estar ahí para Rosa mientras la anciana la necesitara. Cuando Rosa finalmente falleció a los 85 años, fue pacíficamente mientras dormía, después de un día normal, lleno de risas y trabajo ligero, en el huerto. Lucía la encontró a la mañana siguiente luciendo en paz, casi como si solo estuviera durmiendo profundamente. El dolor fue intenso, pero Lucía recordó su promesa. No se hundiría en tristeza, sino que celebraría la vida de Rosa. El funeral fue asistido por docenas de personas de toda la región. Todos tenían historias sobre la bondad de Rosa y su impacto positivo en sus vidas. Los hijos de Rosa agradecieron a Lucía por cuidar a su madre tan amorosamente durante sus últimos años. Miguel dijo: «A nuestra madre nos dijo muchas veces que los años que pasó contigo fueron los más felices de su vida. Tú le diste propósito y amor cuando más lo necesitaba. Por eso estaremos siempre agradecidos». Durante su discurso en el funeral, Lucía habló con voz clara, a pesar de las lágrimas. «Rosa Fuentes vino a mi vida durante una tormenta, cuando ambas nos necesitábamos una a la otra. Ella no era mi abuela por sangre, pero era mi abuela en cada sentido que importa. Me enseñó, me amó, me dio una familia cuando no tenía ninguna. Los últimos 10 años, con ella, fueron un regalo que nunca podré retribuir completamente. Pero honraré su memoria viviendo los valores que ella me enseñó. Bondad, trabajo duro, fe, y siempre ayudar a los que necesitan». Rosa fue enterrada en el pequeño cementerio del pueblo, más cercano al lado de su esposo. Lucía visitaba la tumba regularmente, llevando flores frescas de su huerto. Pero Rosa vivía más vibrante en las acciones de Lucía. La joven continuó las tradiciones que Rosa había establecido. Continuó haciendo quesos y remedios herbales. Continuó manteniendo un huerto abundante. Y más importante, continuó la tradición de bondad. Cuando viajeros o personas necesitadas pasaban por el área, Lucía siempre ofrecía comida y refugio, tal como había hecho aquella noche de tormenta tantos años atrás. Nunca rechazaba ayudar a alguien necesitado. Muchas personas que ella ayudó intentaban pagarle o retribuir, pero Lucía siempre decía: no necesito pago, solo paso adelante la bondad que una vez recibí. Si quieren retribuir, ayuden a alguien más cuando tengan la oportunidad. Esa es la mejor forma de agradecer». La historia de Lucía y Rosa se había vuelto casi legendaria en la región de Oaxaca. Las personas la contaban como un ejemplo de cómo la bondad
puede transformar vidas. Maestros la contaban en las escuelas, sacerdotes la mencionaban en sermones, abuelos la contaban a sus nietos. El mensaje era siempre el mismo: Anún, acto de bondad desinteresada, no importa qué tan pequeño, puede crear olas que cambian vidas de formas inesperadas. Lucía se convirtió en una figura respetada en su comunidad. A pesar de su juventud, las personas venían buscando su consejo no solo sobre remedios herbales, sino sobre problemas de vida. Ella escuchaba con paciencia y ofrecía sabiduría que parecía mucho más allá de sus años. Sabiduría que había adquirido a través de sufrimiento, supervivencia y el ejemplo de Rosa a los 25 años. Lucía finalmente conoció a alguien que capturó su corazón. Se llamaba Daniel y era un agrónomo que trabajaba para un programa gubernamental de desarrollo rural. Había venido al área para ofrecer capacitación a los agricultores locales, y alguien le había hablado sobre Lucía y sus técnicas agrícolas impresionantes. Cuando visitó para conocerla, quedó inmediatamente impresionado no solo por su conocimiento, sino por su bondad, inteligencia y la paz que irradiaba. Pidió permiso para seguir visitándola, y Lucía aceptó. Durante los meses siguientes, Daniel visitaba regularmente, la ayudaba con proyectos en la granja, compartían comidas y conversaban durante horas. Lucía le contó toda su historia, desde la muerte de sus padres hasta conocer a Rosa. Daniel escuchaba con lágrimas en los ojos. «Eres la persona más extraordinaria que he conocido», le dijo. «La fuerza que tienes, la bondad a pesar de todo lo que sufriste, es inspirador». Lucía sonrió. «No soy tan especial. Solo hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, e intenté vivir de acuerdo con los valores que mis padres y Rosa me enseñaron». Daniel y Lucía se casaron un año después, en una ceremonia hermosa celebrada en la propiedad de Lucía. Fue al aire libre, rodeada por las montañas que Lucía amaba, cerca del huerto que había cultivado con tanto cariño. Asistieron los hijos de Rosa y sus familias, que Lucía todavía consideraba su propia familia. Asistió maestra Carmen, que había sido instrumental en su educación. Asistió don Pedro, que ahora estaba muy viejo, pero insistió en estar ahí. Asistieron vecinos y amigos de toda la región. Durante la ceremonia, Lucía visitó mentalmente las tumbas de sus padres y de Rosa, imaginando que todos estaban ahí, en espíritu, celebrando con ella. Sintió una paz profunda, sabiendo que había honrado sus memorias, viviendo una vida buena. Daniel resultó ser un esposo maravilloso. Respetaba la independencia de Lucía y su vínculo con la tierra. Juntos, trabajaron para mejorar aún más la propiedad. Daniel trajo conocimiento moderno de agricultura sustentable, que combinaron con las técnicas tradicionales que Lucía había aprendido. Crearon un modelo de granja que era productiva, sustentable y respetuosa con el medio ambiente. 2 años después del matrimonio, Lucía dio a luz una niña. Sin dudar, la llamaron Rosa María Morales. Rosa por el nombre de la anciana que había cambiado la vida de Lucía, y María por la madre de Lucía. Cuando Lucía sostuvo a su hija por primera vez, lloró lágrimas de alegría. «Esta bebé nunca sabrá la soledad que yo conocí», susurró. «Siempre tendrá amor y familia». Conforme Rosa María crecía, Lucía le contaba historias sobre las 3 mujeres cuyo nombre llevaban: su abuela María, que había muerto muy joven; su bisabuela Rosa, que había llegado durante una tormenta y cambió todo. La niña escuchaba fascinada e internalizaba las lecciones de bondad, resiliencia y generosidad que esas historias enseñaban. Lucía y Daniel tuvieron 2 hijos más en los años siguientes. Un niño que llamaron José por el padre de Lucía, y otro niño que llamaron Pedro, en honor a don Pedro, que había sido tan bondadoso ayudando a Lucía en sus momentos más difíciles. La propiedad prosperó bajo los cuidados de Lucía y Daniel. Expandieron las operaciones, incluyendo un pequeño apiario que producía miel deliciosa, más árboles frutales que ahora daban abundante fruto, y un huerto de hierbas medicinales que se había convertido en el más completo de la región. Lucía comenzó a dar talleres
enseñando a otras personas sobre cultivo orgánico, remedios herbales y vida sustentable. Personas venían de pueblos distantes para aprender de ella. Nunca cobraba por sus enseñanzas, viendo esto como una forma de pasar adelante el conocimiento que Rosa y sus padres le habían dado. La cabaña original donde Lucía había vivido sola tantos años, y donde Rosa había llegado aquella noche de tormenta, fue preservada como un memorial. Lucía la mantenía en buen estado, y a veces llevaba a sus hijos ahí, para sentarse y contarles historias sobre esos tiempos. Quería que nunca olvidaran de dónde venían, las dificultades que habían sido superadas, y las bendiciones que habían recibido a través de actos simples de bondad. A los 40 años, Lucía era una mujer respetada y amada en toda la región de Oaxaca. Había creado no solo una granja próspera, sino una familia amorosa. Sus 3 hijos estaban creciendo con los mismos valores de trabajo duro y bondad que ella había recibido. Rosa María, la mayor, mostraba especial interés en seguir los pasos de su madre en la medicina herbal. José era apasionado por la agricultura y soñaba estudiar agronomía como su padre. El pequeño Pedro era artístico y adoraba dibujar los paisajes de las montañas que lo rodeaban. Un día, una productora de documentales de la Ciudad de México visitó buscando a Lucía. Habían escuchado su historia y querían documentarla, compartirla con un público más amplio. Lucía estaba reticente al principio. No buscaba atención o fama, pero Daniel la convenció. Tu historia podría inspirar a otras personas, le dijo, especialmente a niños que están enfrentando dificultades. Podrían ver que es posible superar las adversidades, que la bondad siempre tiene recompensa. Lucía finalmente aceptó. El documental fue filmado durante varios meses. Mostraban la vida diaria de Lucía y su familia en la granja. Entrevistaron a los hijos de Rosa, que contaron sobre cómo su madre había encontrado propósito y felicidad en sus últimos años con Lucía. Entrevistaron a don Pedro, que con lágrimas en los ojos recordaba a la niña pequeña y valiente que había sobrevivido sola. Entrevistaron a maestra Carmen, que habló sobre la inteligencia y sed de conocimiento de Lucía. El documental también incluía recreaciones dramáticas de la noche de la tormenta, cuando Lucía había dado refugio a Rosa, momentos clave de su vida juntas. Cuando el documental fue transmitido por televisión nacional, tocó los corazones de millones de mexicanos. Las personas escribían cartas a Lucía, agradeciéndole por inspirarlos. Algunas personas que estaban pasando por momentos difíciles escribían, diciendo que su historia les había dado esperanza para continuar. Lo que fue más impactante fueron las historias de personas que dijeron que el documental las había inspirado a hacer actos de bondad en sus propias vidas. Una mujer escribió contando cómo había tomado bajo su ala a una joven vecina que estaba en situación difícil después de ver el documental. Un hombre escribió que había comenzado a ser voluntario en un orfanato local, inspirado por cómo Rosa había dado una familia a Lucía. Lucía recibía estas cartas con humildad. Yo solo hice lo que cualquier persona debería hacer, respondía siempre. Acogí a alguien que necesitaba. La verdadera heroína fue Rosa, que eligió quedarse y ser mi familia. Pero las personas veían algo especial en Lucía. Veían como una niña que había perdido todo, había transformado su tragedia en una vida significativa. Veían como un simple acto de abrir su puerta durante una tormenta había cambiado no solo 2 vidas, sino había creado olas de bondad que continuaban expandiéndose. Cuando Lucía llegó a los 50 años, miraba hacia atrás en su vida con gratitud profunda. Había experimentado pérdida inimaginable. Cuando niña, había conocido soledad, miedo y dificultades extremas. Pero también había experimentado bondad extraordinaria, amor y bendiciones. Se sentaba una tarde frente a la casa que había construido con Daniel, observando a sus 3 hijos ya crecidos, trabajando en el huerto con sus propios hijos, y sentía su corazón desbordar de gratitud. Rosa María ahora era una herbalista respetada, que había abierto una clínica de medicina natural en un pueblo cercano,
sirviendo a personas que no tenían acceso a atención médica moderna. José había estudiado agronomía y trabajaba con comunidades rurales, enseñando técnicas de agricultura sustentable. Pedro se había convertido en un artista cuyas pinturas de paisajes oaxaqueños eran vendidas en galerías. Todos se habían casado y dado nietos. A Lucía la familia había crecido y prosperado. Lucía pensaba frecuentemente en sus padres, María y José, que le habían dado vida y amor durante sus primeros 8 años. Pensaba en Rosa, que había llegado como una extraña y se había convertido en la abuela que había necesitado desesperadamente. Se preguntaba si de alguna forma todo había sido parte de un plan mayo. La muerte de sus padres, aunque trágica, la había llevado a estar sola en la cabaña aquella noche de tormenta. Estar sola la había hecho abrir la puerta a Rosa, a pesar de su propio miedo y recursos limitados. Ese acto de bondad había cambiado a ambas sus vidas, creando una familia donde no había ninguna. Y ahora, décadas después, esa familia había crecido para incluir hijos, nietos e incontables otras personas, cuyas vidas habían sido tocadas por la historia y ejemplo de Lucía. Lucía nunca dejó de ofrecer refugio y ayuda a quien necesitaba. Incluso en sus años posteriores, siempre había una cama extra disponible. Siempre había comida suficiente para compartir. Siempre había una puerta abierta. Había convertido la cabaña original en una casa de huéspedes, específicamente para viajeros o personas necesitadas. No cobraba nada, solo pedía que cuando pudieran, pasaran adelante la bondad a alguien más. En la pared de la cabaña, había colgado una placa que decía: en memoria de Rosa Fuentes, que me enseñó que la bondad siempre regresa multiplicada. Este refugio está disponible para todos los que necesitan. Cientos de personas a lo largo de los años habían encontrado refugio temporero en esa cabaña. Muchos escribían después, contando cómo ese momento de bondad, en un momento difícil, había cambiado el curso de sus vidas. Ahora quiero hacerte una última pregunta importante. Después de escuchar esta historia inspiradora de cómo un simple acto de bondad durante una tormenta cambió 2 vidas para siempre, ¿qué acción vas a tomar tú hoy para mostrar bondad a alguien? A veces subestimamos el poder que tenemos para impactar positivamente la vida de otros. Comparte en los comentarios cuál será tu acto de bondad esta semana. No importa qué tan pequeño sea, porque juntos podemos crear una ola de bondad que transforme nuestro mundo, así como Lucía y Rosa transformaron sus vidas mutuamente. A los 70 años, Lucía seguía siendo una presencia vital en su comunidad, aunque ya no trabajaba tan vigorosamente en la granja, dejando eso a sus hijos y nietos. Seguía siendo una fuente de sabiduría e inspiración. Jóvenes venían a buscar su consejo. Personas enfermas venían a buscar sus remedios. Aquellos con problemas venían a buscar consuelo. Lucía recibía a todos con la misma bondad que Rosa había mostrado a ella tantos años atrás. Una tarde, estaba sentada en su lugar favorito, observando las montañas, cuando su bisnieta pequeña, también llamada Rosa por la tradición familiar, se acercó y se sentó a su lado. «Bisabuela», preguntó la niña de 5 años, «¿es verdad que cuando eras pequeña vivías sola en el bosque?» «Es verdad, preciosa», respondió Lucía, acariciando el cabello de la niña. «Y una noche, una señora anciana tocó tu puerta y cambió todo». «Sí, mi amor. La abuelita Rosa vino durante una tormenta y nos volvimos familia». La niña pensó por un momento. «Entonces, si tú no hubieras abierto la puerta, ¿yo no estaría aquí?» Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. «Eres muy sabia para tu edad. Tienes razón. Si yo no hubiera abierto la puerta aquella noche, muchas cosas serían diferentes. Por eso es tan importante siempre ayudar a los demás cuando podemos. Nunca sabemos cómo un pequeño acto de bondad puede cambiar no solo una vida, sino muchas generaciones futuras». La niña abrazó a Lucía. «Cuando yo sea grande, también voy a abrir mis puertas a las personas que necesitan, como tú,
y la abuelita Rosa hicieron. Lucía besó la cabeza de su bisnieta, con el corazón lleno. Sé que lo harás, preciosa Anne, sé que lo harás. Sentadas ahí, la anciana de 70 años, y la niña de 5, 4 generaciones descendientes del acto de bondad, en esa noche de tormenta, tantos años atrás. Lucía sabía que su historia continuaría mucho después de que ella se fuera. Había creado no solo una familia, sino un legado de bondad que se pasaría de generación en generación. Los últimos años de Lucía fueron pacíficos y plenos. Estaba rodeada constantemente por el amor de su gran familia. Daniel, ahora también un anciano, pero todavía a su lado, después de 45 años de matrimonio, la cuidaba con la misma dedicación que ella había cuidado a Rosa en sus últimos años. Sus hijos la visitaban diariamente. Sus nietos le traían a sus hijos para que la conocieran y les contara historias. Lucía falleció pacíficamente a los 82 años, la misma edad que Rosa tenía cuando murió. Su funeral fue asistido por cientos de personas. Toda la región de Oaxaca parecía haber venido a presentar sus respetos. Rosa María, su hija Mayo, dio el discurso principal. Mi madre nunca se consideró especial. Comenzó con voz emocionada. Siempre decía que solo había hecho lo que cualquier persona debería hacer: abrir su puerta a alguien necesitado. Pero lo que ella no veía, lo que tal vez era demasiado humilde para reconocer, era que no cualquiera habría hecho eso. Una niña de 9 años, viviendo sola, con pocos recursos, podría haber cerrado su puerta con miedo, pero ella eligió la bondad sobre el miedo. Y esa elección no solo cambió su vida, sino las vidas de todos nosotros que estamos aquí hoy. Durante el funeral, se compartieron incontables historias de cómo Lucía había tocado vidas. El hombre que había encontrado refugio en su cabaña cuando estaba sin hogar y que ahora tenía trabajo estable y familia. La mujer que había recibido remedios herbales de Lucía cuando no podía pagar atención médica y su hija enferma se había curado. Los jóvenes agricultores que habían aprendido técnicas sustentables en sus talleres y ahora mantenían sus propias granjas prósperas. Las historias seguían y seguían. Cada persona era una ola de ese acto original de bondad en una noche de tormenta, tantos años atrás. Lucía fue enterrada en el cementerio del pueblo, al lado de donde Daniel sería enterrado cuando su momento llegara. La lápida decía simplemente a Lucía Morales, que nos enseñó que la bondad siempre regresa. Pero la verdadera memoria de Lucía no estaba en piedra, sino en las vidas que había tocado y en el legado de generosidad que había dejado. La granja continuó prosperando bajo la administración de sus hijos y nietos. La cabaña original, donde todo había comenzado, fue preservada no solo como memorial familiar, sino como un símbolo para toda la comunidad. Fue convertida en un pequeño museo comunitario que contaba la historia de Lucía y Rosa. A visitantes, especialmente niños de escuelas locales, venían a aprender sobre resiliencia, bondad y el poder de ayudar a los demás. Al lado del museo, la familia estableció un refugio permanente llamado Casa Rosa Lucía, que proporcionaba alojamiento temporal gratuito para viajeros necesitados, personas que habían perdido sus hogares por desastres naturales, o familias pasando por momentos difíciles. Era mantenido por las contribuciones voluntarias de la comunidad y el trabajo de voluntarios. La única regla era que aquellos que se beneficiaban del refugio prometieran pasar adelante la bondad cuando pudieran. Años después de la muerte de Lucía, un escritor famoso visitó la región investigando para un libro sobre actos extraordinarios de bondad en México. Escuchó la historia de Lucía y Rosa y decidió dedicar un capítulo completo a ellas. El libro fue publicado y se convirtió en bestseller internacional. Fue traducido a 20 idiomas. Millones de personas alrededor del mundo leyeron sobre la niña huérfana que había dado refugio a una anciana y cómo ese encuentro había transformado ambas sus vidas y creado un legado que continuaba décadas después. Lucía se convirtió en un nombre conocido no solo en México sino internacionalmente. Como símbolo de bondad,
desinteresada y resiliencia humana. Su historia fue incluida en libros de texto escolares en México, como ejemplo de valores mexicanos, tradicionales de hospitalidad y solidaridad. Fue contada en iglesias, como ejemplo de poner en práctica las enseñanzas de amor al prójimo. Fue adaptada en una película que ganó premios internacionales. Pero tal vez, el legado más importante de Lucía no fueron los libros o películas, sino las incontables personas que, después de escuchar su historia, decidieron hacer cambios en sus propias vidas. Decidieron ser más bondadosas, más abiertas a ayudar a los demás, más conscientes del poder que tienen para impactar positivamente la vida de alguien. Movimientos comunitarios de ayuda mutua se crearon inspirados por su ejemplo. Programas de mentoría para jóvenes huérfanos se establecieron en su nombre. Iniciativas de puertas abiertas en viviendas rurales aisladas se organizaron basadas en el modelo que ella había demostrado. La historia de Lucía y Rosa se convirtió en más que una historia inspiradora. Se convirtió en un movimiento, un recordatorio viviente de que en un mundo que puede parecer cruel e indiferente, la bondad humana todavía existe y tiene el poder de transformar vidas. La última persona que se había hospedado en la casa, Rosa Lucía, antes de que cerráramos esta historia, era un joven de 20 años llamado Miguel. Había perdido su trabajo y su vivienda y estaba viajando a pie, buscando nuevas oportunidades. Estaba desesperado cuando encontró el refugio. Se quedó ahí una semana mientras se recuperaba física y emocionalmente. Los voluntarios del refugio no solo le dieron cama y comida, sino que lo escucharon, le dieron consejos prácticos e incluso lo conectaron con oportunidades de empleo en un pueblo cercano. Cuando Miguel partió, dejó una nota en el libro de visitantes del refugio. Entré aquí sintiendo que mi vida había terminado, escribió. Salgo con esperanza renovada y un compromiso. Algún día, cuando esté en posición de hacerlo, abriré mis propias puertas a los que necesitan. Pasaré adelante la bondad que recibí aquí, porque ahora entiendo lo que Lucía y Rosa entendieron, que no hay inversión mejor que podemos hacer que en la vida de otro ser humano. Esta es la historia real de Lucía Morales y Rosa Fuentes, dos almas que se encontraron durante una tormenta y crearon una familia donde no había ninguna. Es una historia sobre cómo la bondad, incluso la más pequeña, tiene consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Lucía simplemente abrió su puerta una noche. No esperaba recompensa, no buscaba reconocimiento, simplemente hizo lo correcto en un momento cuando alguien necesitaba ayuda. Y ese acto simple cambió no solo 2 vidas, sino cientos, tal vez miles, a través de las generaciones y de los ejemplos establecidos. La lección de su historia es clara y poderosa. En cada uno de nosotros tiene dentro de sí el poder de cambiar vidas. No necesitamos ser ricos o poderosos. No necesitamos hacer grandes gestos. Solo necesitamos abrir nuestros ojos a las necesidades de los que nos rodean y responder con bondad cuando surge la oportunidad. Porque nunca sabemos cuando un acto pequeño de bondad podría ser exactamente lo que alguien necesita para cambiar completamente su vida. Nunca sabemos las olas que podemos crear con una decisión simple de ayudar en lugar de ignorar, de abrir en lugar de cerrar, de dar en lugar de guardar. La historia de Lucía nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que estamos completamente solos y sin esperanza, la bondad existe. Las personas buenas existen. Y a veces todo lo que necesitamos es abrir nuestra puerta durante una tormenta, literal o metafóricamente, y dejar que la bondad entre, tanto si eres alguien que necesita ayuda, como si eres alguien en posición de proporcionar ayuda. Recuerda esta historia. Recuerda que una niña de 9 años viviendo sola en una cabaña encontró el coraje de ayudar a una extraña, a pesar de tener tan poco. Recuerda que una anciana de 70 años eligió quedarse y ser familia para una niña que no era su sangre. Y recuerda que de esos 2 actos de bondad
nació un legado que continúa hasta hoy, tocando vidas alrededor del mundo, porque eso es el verdadero poder de la bondad. No termina con el acto inicial, se multiplica, se expande, crea más bondad que a su vez crea aún más. Es una inversión que nunca deja de dar rendimientos, una herencia que nunca se deprecia, un regalo que sigue dando a través de generaciones. Entonces, la próxima vez que veas a alguien en necesidad, la próxima vez que tengas la oportunidad de ayudar, aun cuando sea inconveniente, aun cuando tengas poco para dar, recuerda a Lucía y Rosa. Recuerda que podrías estar en el comienzo de una historia que cambiará vidas de formas que nunca podrías imaginar. Porque todos somos tanto Lucía como Rosa, en diferentes momentos de nuestras vidas. A veces, somos la niña con poco, pero dispuesta a compartir. A veces, somos la anciana necesitada de ayuda y bondad. Y con suerte, a veces somos ambas, dando y recibiendo, creando conexiones humanas que nos recuerdan lo mejor de lo que podemos ser. Esta es la historia de Lucía y Rosa, una historia real de México que nos enseña que en un mundo que a veces parece frío e indiferente, la bondad humana todavía brilla intensamente. Solo hay que tener los ojos para verla, el corazón para ofrecerla, y el coraje de abrir la puerta cuando la tormenta trae a alguien a nuestro umbral. Porque al otro lado de esa puerta podría estar no solo alguien que necesita ayuda, sino también tu propia transformación, tu propia familia, tu propio legado, esperando para ser creado.